Como anunciáramos antes de la pausa, está en el estudio el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, mucho mejor aquí ahora con ustedes. Qué bueno. Para nosotros mucho placer tenerle aquí, doctor. Usted sabe que lo estimamos mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Y a su esposa también, un saludo para ella. Muchas gracias, eso es mutuo. Gracias, doctor, gracias. Doctor, usted es presidente de un partido con mucha credibilidad, con mucho personas que ven como una potencialidad de en un momento llegar a ser el gobierno. Participó en unas elecciones bastante interesantes, diríamos. Y hay tantas discusiones ahora con los partidos, y nos gustaría primero que usted nos enfocara qué es lo que la gente habla de sistema de partido. ¿Qué significa sistema de partido? Ahora que estamos hablando de la ley de partido, pero el sistema de partido está por colapsar. ¿Qué queremos decir? Digamos que de manera literal, sistema de partido no es más que la suma de organizaciones políticas que en un momento determinado existen en un país. Partidos, una parte, sobre todo la parte que está ya reconocida ante el órgano electoral, aunque también debe ser incluido como parte del sistema de partido muchas otras formaciones en proceso de constitución legal y que tienen incidencia política. Todo ese conjunto de estructuras que de una u otra manera está luchando por asumir el poder del Estado es parte del sistema de partidos. Eso es distinto, por ejemplo, a una organización social, digamos el sistema de la sociedad civil, que ya tiene fines no de toma de poder, sino de influir sobre todo en la forma de gobernar. Entonces es distinto. Una organización de la sociedad civil lo que quiere muchas veces es influir para que se gobierne mejor, mientras que el partido, por definición, lo que está buscando es ganar el gobierno, gobernar. Okay. En la discusión del momento, ley de partido que tiene ya, le han celebrado muchísimos cumpleaños en el Congreso, y el sistema de primarias, que se habla de que si es abierta o cerrada. Ustedes como partido, ¿en qué posición están? ¿Y qué usted piensa que si vamos a tener una ley de partido o todavía eso le quedan todavía varios periodos más? Nosotros en Alianza País somos partidarios de que tiene que ser cada partido el que elija la forma de elección de sus autoridades y de sus candidaturas, a condición de que sean elecciones democráticas, transparentes y con equidad, que es lo que plantea la Constitución. Por tanto, lo que debe ser excluido de un sistema de elección de autoridades es que sea, digamos, por señalamiento, o que sea porque haya una competencia que no sea con equidad. Los partidos son proyectos ideológicos, políticos, de un grupo de la sociedad que se organiza para hacerle una propuesta de transformación, de cambio o de mantenimiento de una determinada forma de gobierno o de un determinado modelo económico. Por tanto, los partidos tienen adherentes y cuando van a unas elecciones lo que van es a proponer, a hacer su propuesta. Son precisamente los miembros del partido los que deben, de acuerdo a su grado de desarrollo del partido, elegir la manera como se deben de elegir autoridades legítimas. No puede haber una imposición desde fuera, además de que es inconstitucional, porque la propia Constitución establece que debe haber, que los partidos son organizaciones libres. Y si son organizaciones libres, eso quiere decir que sus partidarios tienen la libertad de elegir la forma de organizarse y de elegir
siempre y cuando no sea una forma contraria a la Constitución. Por eso tiene que ser una forma de elección democrática, transparente y con equidad, que son los requisitos que plantea. O sea, por eso no somos partidarios de las primarias como método único. Debe ser, las primarias deben estar incluidas dentro de la ley en el conjunto para que cada partido, los partidarios lo elijan. Es decir, si el partido gobernante desea hacer primarias abiertas, la ley no se lo puede prohibir. A lo interno. A lo interno. Entonces, ellos deben, por sus mecanismos, su comité político, su comité central, elegir hacer primarias abiertas. Pero si hay otro partido que quiere hacer o por su naturaleza decide hacerlo a través de una primaria cerrada, también la ley lo debe posibilitar. Si el partido tiene un mecanismo de asamblea donde los miembros participan, o de cuotas, lo que fuera, siempre que sea democrático. Exacto. Lo que no puede haber, sí, pero lo que no puede haber es un método de elección que sea contrario a un método democrático transparente y con equidad. Doctor, entonces usted estaría de acuerdo con esta propuesta que anda ya circulando final, de que parece ser que todo va a quedar, si se aprueba o si no dejamos la ley para después, de que los partidos definitivamente puedan elegir su proceso de primaria de la forma que lo quieren? Sí, esa es la posición que hemos tenido, que se le dé libertad, la ley le permita. Y los principios de Junta Central Electoral dirigiéndola, que sean simultáneas, su opinión. Bueno, nosotros no nos oponemos a que, todo lo contrario, a que la Junta participe, porque incluso puede dar unos niveles de legitimidad y de legalidad. Y eso podría estar en la ley. Ahora, lo que hemos rechazado es, en primer lugar, las primarias abiertas y sobre todo que se imponga como un método universal, obligatorio a todas las formaciones políticas. Que los partidos deben tener la facultad de elegir el método democrático, transparente y con equidad para designar sus autoridades y sus candidaturas. Viéndolo un poquito desde afuera, no como persona que pertenece a ningún partido político, le digo, ¿cómo usted se siente, cómo usted ve cuando usted le tiene que explicar a un dominicano que si usted suma los padrones de las juntas de los partidos, duplican en cantidad de electores los que están en la Junta Central Electoral? Pero eso es responsabilidad de la Junta. Porque la Junta tiene posibilidad de depurar los padrones. La Junta tiene los mecanismos informáticos para cruzar los padrones. Sí. Entonces ese no es el problema. No escudemos lo que es responsabilidad de una institución. La Junta tiene todos los medios para depurar los padrones que le sometan los partidos y sacar de ahí las personas que están fallecidas, sacar de ahí las personas que no pueden votar porque son militares o policías, sacar de ahí los que coinciden entre dos partidos, porque además resulta que hay una cédula de identidad y electoral unificada. Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser imposible que si el señor XY está en el partido A y el señor XY aparece en el partido B y en el partido C, entonces simplemente va a decir, mire, aquí hay un XY aparece en tres padrones? Pero la Junta le ha dado trabajo hasta resolver lo de la directiva de los dos partidos que tienen proceso en el Tribunal Superior Electoral. Entonces no es un problema de la ley, es un problema de las instituciones. Entonces no, porque muchas veces queremos solucionar un problema y entonces lo que hacemos es que lo empeoramos. Claro. Aquí hubo una vez, nunca olvido, a un personaje que cuando vio el problema de la basura, dijo, bueno, vamos a nombrar un gobernador de la basura. Y él pensaba que con nombrar un gobernador de la basura se iba a resolver el problema de la basura. O sea, era más, no. Ahí hay instituciones. Lo que hay que hacer es que las instituciones cumplan con su responsabilidad.
Y entonces, si se la exigimos, no solamente fortalecemos la institucionalidad, fortalecemos la democracia, fortalecemos la legitimidad y la credibilidad de esos procesos. Y, por ejemplo, ¿cómo usted ve el proceso ahora mismo electoral? Yo personalmente digo, tenemos 2 años, faltan 2 años para las elecciones. Leonel Fernández, Amarante Barret, Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Hipólito Mejía, Luis Abinader. Usted ve, la campaña comenzó. A mí me pueden decir que es interna, externa, pues yo veo lo que están dando abrazos y gente en la calle, no es en las reuniones específicas de los directivos de los partidos. ¿Usted cree que así el sistema puede continuar? Bueno, volvemos a lo anterior. La Junta Central Electoral tiene facultad para limitar las campañas electorales a destiempo. La ley establece para que la Junta Central Electoral cuándo es el momento en que se inician las campañas, cuando se hace la proclama electoral. Nosotros, me imagino que ustedes los conocen, intimamos la Junta Central Electoral. Claro. Hará cuestión de unas cuantas semanas. Lo hicimos como nos gusta hacer las cosas, con toda responsabilidad, porque hemos dicho que la Constitución a esta Junta, la nueva Constitución, le ha dado las facultades que nunca antes Constitución alguna le había dado a un órgano electoral. Porque la Constitución, de manera expresa en el artículo 212, tanto en su primer párrafo como en el párrafo cuarto, le da facultad reglamentaria a la Junta Central Electoral en todas las materias de su competencia, y de manera particular en lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos, el inicio de los plazos, y la procedencia de ese financiamiento, y lo mismo la utilización de los medios de comunicación. Es decir, que la Constitución le ha puesto la ley de leyes en manos de la Junta Central Electoral, una facultad reglamentaria no genérica, sino específica. Y nosotros intimamos la Junta Central Electoral porque desde el 2010 se han celebrado ya aquí en el país 2 elecciones y vamos para una tercera, y la Junta de manera irresponsable no ha asumido sus facultades reglamentarias y se ha venido recostando en un Congreso que va a aprobar una eventual ley de partido y de modificación electoral. Y resulta que el Congreso, la aprobación o no de una ley es potestativo del Congreso. Claro. Puede aprobarlo o no. Ahora, de acuerdo a la Constitución, la que sí tiene una obligación de reglamentar el proceso electoral, porque el proceso electoral tiene fecha fatal, tiene fecha cierta, la que sí tiene la obligación de reglamentarlo es la Junta Central Electoral, y por eso la intimamos a que asuma su responsabilidad y que no se recueste a la espera. Si en el proceso de reglamentación se vota la ley, no es contradictorio. La ley va a primar sobre cualquier reglamento. Pero lo que no podemos permitirnos es otro proceso electoral, como pasó en el 16, donde no habían reglas del juego claras, donde el órgano electoral no asumió su responsabilidad. Entonces, el hecho de que hoy día, como ustedes señalan, haya ya montada una campaña electoral, es parte de la irresponsabilidad del órgano electoral al no reglamentar y al no reaccionar cuando estas cosas suceden. Yo sé que no es agradable lo que le estoy diciendo a la Junta, sí, pero hay que decírselo, la realidad, porque se resulta que si nosotros que estamos participando en este proceso no hay reglas para que intervengan y nos pongan los límites y las facultades, entonces resulta que va a venir el mismo caos que fue las elecciones del 16. Bueno, pero entonces el caos, doctor, escúchame que le interrumpa, el caos lo están motivando hasta los mismos partidos.
partidos, porque los partidos están pidiendo que el Congreso decida. Y lo que estamos diciendo es, mire, lo que yo interpreto por lo que usted dice es, tenemos una ley electoral del 97, que ya con una constitución del 2010 tiene que modificarse. Hay que modificación, pero la constitución le da a ellos la potestad de que no olvidemos de eso y arranquemos. El señor Castaño había dicho que las elecciones van a costar muchísimos recursos, pero además dijo, bueno, nosotros vamos a preparar para comenzar, pero como usted le dice, y usted lo intimó, ellos pueden comenzar sin ese proceso del Congreso. Ahora le pregunto, ¿le han dado alguna respuesta a ellos ustedes? Bueno, ellos produjeron un acta, una resolución en el pleno de la Junta, en la cual consideran que es extemporáneo nuestro pedimento. No me diga. Sí, y entonces nosotros respondimos esa acta, evidentemente demostrándole que no se trataba de nada extemporáneo, sino que incluso la propia Junta Central Electoral en su práctica no tiene que esperar, como ellos alegan, la proclama electoral para reglamentar, sino que tiene facultad para reglamentar todo lo que haya que reglamentar, como hay que reglamentarla a partir de la propia proclama electoral. Pero hay muchas cosas previas. Lo que hay es realmente una actitud de esperar a ver lo que pasa en el Congreso, y resulta que nos va a llegar la noche. Y cuando queramos entonces poner las reglas, entonces va a ser muy tarde y vamos de nuevo a repetir la misma historia donde no se sometió a los actores a determinadas reglas. Y estoy diciendo que eso es lo que suceda va a ser responsabilidad de la Junta Central Electoral, no del Congreso, porque la facultad del Congreso, conforme a la Constitución, es potestativa. Puede aprobar como no aprobar. Ahora, lo de la Junta es una obligación que le impone y una responsabilidad que le impone la Constitución con fecha cierta. Que hoy día esté pasando esto, digamos, esto que ustedes han señalado de una campaña a destiempo, es precisamente una muestra de que el órgano electoral tiene que intervenir y decir, bueno, ¿comenzamos ya la campaña electoral o la vamos a detener? Porque sería muy fuerte para la gente, ¿no? Con tanto tiempo de anticipación. Sí, no, pero que le estoy poniendo es un ejemplo. Sí, estoy poniendo el ejemplo No, de que cuando no hay reglas, cuando el órgano no interviene, cuando el órgano no limita, porque incluso no tiene que haber un reglamento para lo que estoy señalando. La propia ley, es evidente que esa campaña electoral o esas manifestaciones electoralistas están fuera de tiempo. Si la responsabilidad del órgano implicaría una comunicación directamente a los partidos que estén en ese proselitismo y entonces sencillamente plantearle que están violando la ley porque no ha habido una proclama electoral. Y lo que no está prohibido, que está permitido. Entonces, la ausencia de reglas o la ausencia de un órgano que actúe con la responsabilidad le permite a los actores actuar como quiera. Doctor, ¿qué pasaría si en República Dominicana un partido político cualquiera, ahora que todavía no tenemos aprobada, ni luego vienen los reglamentos y todo eso, la ley de partidos, pero ahora se decide mañana elegir sus autoridades, hacer una asamblea y designar todos sus representantes vía sus estatutos internos, decir, el candidato a la presidencia es fulano y aquí están los representantes de todo el mundo por asamblea, o por cuota, o por designación, por alianza, como ellos quieran ahora, y se pongan 2 meses y designen el país entero. ¿Es legal, aunque se apruebe posteriormente una ley de partido, o tendrían que someterse a lo que diga la ley de partido en base a la primaria? Bueno, ahí podría haber un conflicto, porque cualquier partido que lo haga en este momento lo estaría haciendo en el marco de la legalidad. Es posible que una ley que planteara un método específico tendría que de manera específica referirse en algún transitorio a que todos los partidos tengan que adoptar
ese nuevo sistema. O sea, volver a hacerlo, por ejemplo. Sí, porque hay un principio jurídico y es que la ley tiende a respetar, la ley es de aplicación inmediata, pero tiende a respetar los derechos adquiridos. Entonces, normalmente el legislador, al hacer una ley, tiene que conciliar ambos principios, respetar los derechos adquiridos, pero la vocación de la ley es de aplicación inmediata. Sí. Entonces muchas veces son transitorios los que determinan si ya, por ejemplo, eso pasa mucho en materia de nacionalidad. Se modifica el régimen de la nacionalidad, pero se respetan los derechos adquiridos. Claro. Entonces, aquí en este caso, el legislador tendría que decir que todos los partidos tendrían que someterse de cara al próximo proceso electoral a ese método único que eventualmente se aprobara. Claro. A menos que sea, como hemos planteado, que cada partido tenga el método de elección. Si ese método de elección en que ha sido elegido el candidato o la autoridad fuere contrario a la Constitución, y digamos, entonces ya sencillamente es nulo, pero es porque es contraria a la Constitución. Exacto. Doctor, Alianza País es un partido emergente que ha ido paso a paso incrementando sus miembros, inclusive las votaciones en las elecciones. En las elecciones pasadas había un indicio de que querían crear un bloque, la oposición, para enfrentar al PLD. Eso se habló, nunca se dio. Al final de cuentas cada quien fue por separado. Vino el resultado, ganó el PLD, que como decían las encuestas que iba a ganar porque no había una oposición bien fuerte. Y posteriormente a las elecciones ustedes se reunieron, o sea, se juntaron en bloque para reclamar a la Junta Central Electoral algunos aspectos que entendían no habían sido lícitos en las elecciones. ¿Piensa Alianza País continuar tu trayecto de partido fuerte, de partido individual para crear un partido fuerte? ¿O pensaría en este caso en alguna alianza para enfrentar al PLD? Para Alianza País, la tarea política central es sacar al PLD del poder. No hay solución a uno solo de los problemas de la República Dominicana mientras gobierna el PLD. Uno solo no tiene solución. El PLD es como una plaga que ha arropado el Estado, las instituciones, y ya no hay modo de que ese partido incluso pueda ni autorregenerarse. Hay que sacar al PLD del poder. Ahora bien, al tiempo que planteamos eso, también planteamos, pero sacarlo no para repetir el esquema de poder que posibilitó que precisamente se surgiera un partido que terminara siendo como el PLD. Por tanto, para nosotros es muy importante, por un lado, propiciar una gran unidad de sectores políticos, sociales y ciudadanos, que hagamos causa común en sacar al PLD del poder, pero al mismo tiempo que sea sobre la base de un acuerdo, de un programa de mínimos indispensables, en los cuales ese programa mínimo nos permita establecer una visión y una práctica de gobierno y metas que impliquen producir los cambios y las transformaciones que demanda esta sociedad. Lo que hemos llamado es sacar al PLD para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Para nosotros es muy importante la posibilidad de que esa unidad que tiene que producirse de sectores políticos, sociales y ciudadanos se dé sobre la base de un programa de acuerdos mínimos indispensables. No estamos hablando de programa máximo, sino de acuerdos mínimos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, un ministerio público y una justicia independiente. Entonces, eso no es negociable. Nosotros necesitamos aplicarle puño de hierro a la corrupción. Tenemos que acabar con la impunidad.
No hay forma de encontrarle salida a ningún problema si nosotros no extirpamos los niveles de corrupción que se da a todos los niveles en el Estado Dominicano. Eso es lo que nos está mostrando Odebrecht. Cómo los recursos públicos, qué destino tuvieron. Fueron a fortunas individuales, cómo sobrevaluaron obras, cómo todo el problema nuestro de endeudamiento y de déficit tiene mucho que ver con todo eso que ha pasado. Cómo una empresa durante 14 años tuvo el monopolio de las obras públicas en este país. Entonces, hay que extirpar ese cáncer que es el cáncer de la corrupción que corroe todas las instituciones. Nosotros no podemos permitirnos que un partido tenga el control absoluto de todos los poderes del Estado y subordine toda la independencia de los poderes. Aquí no hay un Congreso independiente, aquí hay un Congreso sello gomígrafo del Ejecutivo. Aquí no hay una justicia independiente, no hay un Ministerio Público independiente. Examinemos esa querella de esa acta de acusación del procurador y nos vamos a dar cuenta que no hay un Ministerio Público independiente en la República Dominicana. Entonces, ¿se habla del acta de Odebrecht? Sí, del caso de Odebrecht, sí, no hay un Ministerio Público independiente. Entonces nosotros, por eso decimos, nosotros tenemos que ir a un proceso de unidad de los sectores que estamos identificados en que es una necesidad nacional sacar al PLD, sí, pero sobre bases programáticas muy claras y sobre compromisos muy claros. No es para sustituir al PLD, para que quitar al PLD para ponerse otro a hacer lo mismo, no. Yeah. Entonces eso es clave en esa visión de unidad, es decir, nosotros hay que sacar al PLD para hacer el cambio democrático, que no es más que las reformas y las transformaciones que hay que hacer en este país para tener un país justo, un país productivo. Nosotros no asumimos este modelo neoliberal, queremos en un modelo de desarrollo productivo para tener un país seguro, para tener un país democrático con instituciones que funcionen y para tener un país soberano e independiente. Ok, doctor, entonces yo debo o puedo inferir que usted, para lograr extirpar ese cáncer que usted le llama PLD, haría cualquier cosa. O sea, diríamos, sacrificaría, sino sacrificaría cualquier cosa a cambio de eso, porque también para hacer esa transformación tendría que ir alguien a la presidencia. Puede buscar a esos ciudadanos que usted dice o partidos y alguien debe encabezar esa opción. Y ahí sería un problema, porque aquí la gente que está en los partidos, todo el mundo quiere ser presidente. ¿Sacrificaría Guillermo Moreno cualquier cosa para lograr ese objetivo? ¿Usted ha oído decir que yo soy candidato? No. ¿Usted me ha visto proclamado como candidato? No. ¿Usted ha visto que yo voy a los barrios a tomar niños por los cachetes para subirlos como candidato? No. ¿Usted me ha visto dando funditas? No. Es decir, nosotros no somos candidatos, no estamos haciendo política electoralista. Estamos poniendo en primer plano la tarea, sacar al PLD y hacer el cambio democrático. Y hemos puesto como condición que tiene que haber un proceso unitario, de alianza, y que tiene que haber sobre una base programática, porque ya nos conocemos todos y por tanto lo que no nos vamos a prestar es a endosar candidaturas para que luego, asumido el gobierno, volvamos a repetir la historia. Esa historia ya esa película la vimos en el 78. ¿Verdad que la vimos en el 78? Claro. Y la vimos en el 96, y la fuimos viendo y la vimos en cada uno de estos países, y la vimos en el 2000. Es decir, nosotros hemos visto esta película muchas veces y nos la repiten de manera igual, que cuando se habla de la unidad como sin reales compromisos, y luego que llegan al gobierno terminan haciendo lo mismo que criticaban cuando no estaban en el gobierno. Nosotros queremos es que haya un cambio real y que haya compromiso para que haya un cambio real. Y eso empieza por una forma distinta de hacer política.
porque el cambio no comienza solo cuando ganemos el gobierno. Comienza en cómo nosotros hagamos política y la practiquemos desde ahora. No es verdad que si un partido para llegar al poder recibe soborno, cuando llegue al poder no va a seguir robando para devolver el soborno. Si un partido tiene que valerse de la dádiva y el clientelismo y de la humillación de la gente para llegar, luego para mantenerse va a continuar en la misma práctica. Por tanto, nosotros tenemos que comenzar transformando nuestra práctica política para comenzar a tener un nivel de credibilidad, pero un nivel de garantía de que vamos a sustituir al PLD, pero no para repetir sus prácticas políticas que han ejercido desde el poder. Entonces, ese es un compromiso y un reto que tenemos los partidos de oposición. ¿Cuáles son los que estamos dispuestos a un nivel de compromiso de ese tipo y cuáles son los que simplemente quieren sacar al PLD, pero para hacer lo que está haciendo el PLD? Okay. Usted mencionó, hemos hablado definitivamente, habló de seguridad, habló de los procesos de corrupción, de impunidad, y mencionó la palabra soberanía. Definitivamente el tema migratorio, el tema nacional como dominicano es un tema importante hacia las elecciones del 2020, de los temas así como la seguridad, la corrupción que va a influir en los políticos. ¿Qué usted opina de todo esto que está ocurriendo? Ya sacamos el problema haitiano de los periódicos y ya se acabó el problema migratorio. ¿Cuál es la posición de ustedes como Alianza País a esto? En la República Dominicana hay un gran desorden migratorio que lo origina el Estado dominicano. El responsable del desorden migratorio es el Estado dominicano, porque yo como Estado no puedo exigir a otro Estado que me respete si yo no me respeto. Y yo me respeto cuando yo hago cumplir mi ley. En la República Dominicana existen leyes en materia migratoria y somos nosotros los que tenemos que hacerlas respetar. Y somos nosotros los que tenemos que establecer los límites dentro de ese marco legal que tenemos. Cuando la ley no sirve, nosotros lo que tenemos que hacer es modificarla. Claro. Lo que nosotros no podemos decir es, esta ley no sirve, por ejemplo, entonces la dejamos de aplicar. No, modifiquemos. Vamos a arreglarla. Vamos a arreglarla. Pero mientras la ley está vigente hay que aplicarla. Entonces, sabemos que en la República Dominicana la frontera tradicionalmente, y no solamente la frontera terrestre, porque son las fronteras, hay una frontera aérea, hay una frontera marítima y hay una frontera terrestre. Las fronteras en la República Dominicana son tierra de nadie. Vulnerables. Son muy vulnerables, son muy porosas. Y no se ha diseñado una política efectiva para controlar las fronteras, que es esencial para el ejercicio de la soberanía de un país. Es decir, no solamente en el tema migratorio, en el tema de seguridad, en el tema del narcotráfico, todo esto, el control de la frontera es clave. Bueno, entonces nosotros no hemos diseñado, ni el gobierno tiene una política efectiva de control, de aplicación de su propia ley y de hacer respetar su propia ley. Entonces, eso da como consecuencia, indudablemente, el desorden migratorio que tenemos. Y no se asumen las responsabilidades. Entonces, es necesario que en el marco, porque la República Dominicana no es un país que vive aislado, en el marco de lo que es hoy día el respeto de los derechos y de la dignidad humana, nosotros tenemos que aplicar nuestra ley. Nosotros podemos, el migrante que no llena los requisitos
que establece la ley debe ser enviado a su país. Para eso no hay ni que maltratarlo ni violarle su derecho, simplemente ejercer el derecho del Estado de poder prescindir de él. El migrante que tiene las condiciones para estabilizarse en la República Dominicana y residir, entonces también reconocerle ese derecho. Pero el Estado tiene la obligación, como primera condición, es una política migratoria que acorde a la ley que tiene vigente. Doctor. Leyes que son siempre, como digo, modificables. Doctor, usted fue Ministerio Público, usted fue fiscal del Distrito Nacional y gozó de muy buena reputación su gestión. Como abogado usted tiene muy buen prestigio. Usted ha insistido en que no tenemos independencia en el Ministerio Público ni en la justicia. Y le pregunto, y lo que leemos sus artículos con el tema de la corrupción, que usted ha sido, digamos, que la persona que más ha tratado el tema con mucha responsabilidad, le pregunto, ¿el sistema del Ministerio Público, el sistema de justicia nos sirve? ¿No sirven las personas? ¿O qué? Porque, por ejemplo, cuando usted fue Ministerio Público, usted también fue dependiente y no actuó como dependiente. O sea, no es la persona, no es la orden. La persona es, o sea, yo soy independiente objetivo. Tengo un mandato, me nombraron, pero yo puedo actuar por mi convicción. Lógicamente, ahora tenemos un sistema de justicia que habla de pruebas. Si descargan a alguien, la gente dice, el juez es un corrupto. Pero quizás el juez no tenía la prueba. Me gustaría su opinión breve con relación a este tema, en lo que tiene que ver con la independencia, con el objetivo de la gente y con la propia integridad de la gente. Mire, ahí el problema es, aunque no lo aparenta, porque pues yo pudiera dar una respuesta muy simple, se requiere la independencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, la verdad es que es un poquito más complejo. Nosotros tenemos un problema de fondo y es que quienes nos gobiernan, los partidos que nos gobiernan y quienes nos gobiernan actualmente no tienen autoridad moral frente a la sociedad. No tienen credibilidad. Todo el mundo sabe que son ladrones y que están en el Estado, que se han enriquecido y que están en el Estado enriqueciéndose. Entonces eso ya crea una falta de confianza y de credibilidad en las instituciones. Eso no quita incluso que muchos paguen por pecadores, porque son parte de eso. Nosotros por eso, las sociedades que han avanzado han logrado instituciones para que las instituciones funcionen, no porque apareció un funcionario, un ciudadano honesto, sino que la propia institución tenga su propio mecanismo de garantizar que su funcionamiento no dependa exclusivamente de que apareció un bueno, de que la dirige un bueno o la dirige un malo, sino que tenga su propio mecanismo de preservación. A eso es que uno se refiere cuando habla de un sistema de justicia independiente, de un Ministerio Público independiente, que no dependa de que el presidente de la Suprema, el presidente de la Suprema actual era abogado de socio de el que era presidente de la República, y entonces conformaron una Suprema que fue a imagen y semejanza de los intereses de Leonel Fernández y de ese grupo que manejaba el poder. Evidentemente eso no es una justicia independiente. Entonces no, así no puede ser. Entonces, el mecanismo, la carrera judicial tiene que tener una fortaleza que no permita que eso suceda ninguna vez. Y cuando suceda haya reacción dentro del propio cuerpo para que haya verdadera independencia. En el caso de ahora, el asunto es más grave, porque a este partido le está pasando como al gato que está en un árbol y el perro está ladrándole abajo, que no puede bajar del árbol. Aquí el gran problema de este partido no es montar, como decían los chinos, no es montarse en el tigre, es desmontarse y que el tigre no se lo coma. Porque ellos tienen la conciencia, de que si se bajan del tigre, el tigre que es el pueblo y la sociedad, lo va a poner contra la pared y le va a exigir cuentas, muchas de las que tienen que rendir. Entonces eso hace
que ellos tienen la necesidad casi de sobrevivencia, de mantener el control del Congreso, de mantener el control de las altas cortes, de mantener el control de la Suprema Corte de Justicia, de mantener el control del Ministerio Público, porque si se bajan del tigre, sabe que el tigre se lo va a comer. Le damos las gracias al doctor Guillermo Moreno, ¿sí? La verdad es que tenemos que hacer otro programa. Ahí nos escriben que hable, nos quedamos cortos de tiempo, que hable del voto de castigo. Ay. Parece que en el sistema colombiano ahí vimos que hay un... Y eso que ustedes ustedes saben que nosotros pusimos una denuncia penal en el caso de Odebrecht. El 23 de agosto del 2017. La depositamos en la Procuraduría General de la República, en la cual le planteamos las grandes debilidades que tenía el expediente de Odebrecht al procurador en esa denuncia. ¿En qué fecha? El 23 de agosto del 2017. 17. Es decir, después del 29 de mayo, que fue cuando hubo el apresamiento. Y entonces ahí pedíamos que era necesario que esa investigación se ampliara a los presidentes de la República. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, porque fueron ellos tres, desde el 2001 al 2014, quienes le dieron el monopolio a esta empresa, delincuente Odebrecht, que se mantuvo durante 14 años. Solamente no construyó Odebrecht, obra importante, el metro de Santo Domingo, y todos sabemos por qué. Y además de eso, aquí planteamos que es insólito que en ese expediente no estén las 5 obras que se construyeron en el gobierno de Danilo Medina, porque resulta que la propia empresa confesó que fue del 2001 al 2014 y el procurador lo detiene en el 2012. Pero en el 2012 al 2014, en el gobierno de Danilo Medina, se construyó la circunvalación de Santiago, la carretera Cibao Sur por Piedra Blanca, se construyó la ampliación de la carretera de San Pedro La Romana, se construyó la circunvalación de La Romana y se construyó además Punta Catalina. Ninguna de esas obras están incluidas ahí y evidentemente no está incluida, están incluidos los funcionarios Rubén Bichara ni Gonzalo Castillo. Entonces es necesario incluir esas obras. Es inaceptable que no esté incluida en las sobrevaluaciones. Y quiero simplemente señalar lo siguiente. Imagínense qué es lo que ha hecho el procurador. Alguien se ha robado una pistola y con esa pistola mata a otra persona, comete un homicidio. Y el procurador se detiene solamente a investigar el robo de la pistola. No, el soborno no era un fin, el soborno era un medio, era el medio para sobrevalorar obras. El verdadero crimen y robo del caso de Odebrecht es las sobrevaluaciones. Tanto es así que les doy 2 datos. Se hizo una investigación a nivel de América Latina, le hizo un grupo periodístico independiente llamado Convoca de Perú. Y determinó que de las 10 obras más sobrevaluadas de América Latina y África construidas por Odebrecht, 4 estaban en la República Dominicana. El acueducto Hermanas Mirabal, hidroeléctrica Palomino, hidroeléctrica de Pinalito y la circunvalación de La Romana, sin incluir a Punta Catalina porque no estaban en la investigación, en el cual se calcula entre 700 y 900 millones. Y no investigó la financiación de los partidos ilícita, que está prohibida por la ley. Entonces, por eso es que decimos que lo grave de ese expediente no es lo que investiga, es lo que deja de investigar. Ahí es que está el capítulo de impunidad que nosotros presentamos en esa denuncia contra Danilo Medina y contra esos funcionarios que tienen que ser incluidos en el expediente de Odebrecht. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme. Bien. Gracias. Nos acompañó el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Pausamos.